Es conocido por todos el hecho de que República Dominicana es un país muy espiritual, pero también es importante saber que no podemos dejarle todo a Dios. No tengo el placer de conocer al señor Espaillá y no quisiera estar en los zapatos de él, no por las implicaciones jurídicas que pudiera traer el hecho, sino por la conmoción personal que debe sentir ese señor. Producciones Holur presenta Como lo vemos podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Buenas tardes, el país, la República Dominicana, un acontecimiento histórico, trágico, que nubla los corazones de todos los dominicanos y de muchos en el exterior, la comunidad internacional. Hoy Como lo vemos podcast desde un punto de vista autocrítico, reflexivo, pero sobre todo con el corazón en las manos y llenos de mucha tristeza. Bienvenidos. Así es. Bienvenidos. De esas bienvenidas que no causan alegría, sino tristeza. El corazón nacional está enlutado. Estamos tristes. No hay una provincia, un hogar, un sitio de la República Dominicana que no haya sido marcado por esta tragedia, por este hecho inexorable. Yo quiero compartir con ustedes un artículo que escribió el licenciado Valentín Medrano Peña, del cual me hago eco, y en cuanto a mí recoge todo mi sentir, mi pesar. Creo que también recoge el sentir y el pesar de todo el pueblo dominicano. Dios te guarde. No hay espacio para la alegría, sino para la congoja, la tristeza, el luto, la conmiseración, acompañamiento y comprensión. Sufrimos a las víctimas directas, a sus deudos, a sus dolidos. La generalidad de los dominicanos tocados por la más grande tragedia ocurrida en nuestro país en un mismo punto geográfico. Cada información hiere. Cada afinado despierta el más profundo dolor. Cada tristeza contagia y expande el lutuoso sentir que ya carcome los huesos sensibles de los buenos. Cuánto dolor colectado, antecedido por la desesperanza, la impaciencia de una suerte de situaciones irreparables y en la que no se podía influir. La desgracia estaba concretada y solo oraciones y súplicas operaban, con la finalidad de no ser parte, de pedir que la copa amarga se quitara de nuestra mesa. No fue así. Todos estamos heridos, conmocionados, sin saber qué sigue, sin saber sanar. Hemos llorado a los queridos, por los conocidos, por lo que jamás vimos, y que fueron subidos a nuestro vagón existencial por efímero tramo. Las lágrimas no alcanzan a la conformidad. Las lágrimas no disminuyen el desconsuelo. Las lágrimas acompañan nuestro devastado ser impaciente y asustado. No hay consuelo. Una tragedia impensable y desgarradora que nos marcó y enluteció a todos. Una horrorosa realidad que quisiéramos fuera una pesadilla de la que quisiéramos pronto despertar. Que nos digan que no ocurrió, que solo fue un mal sueño, pero lejos de eso, levantamos el suelo a cientos de muertos, cuerpos de lo que fugada la vida nos dejó el desconcierto y la eterna afectación. Ya nada será lo que fue. Esto lo cambia todo. La cotidianidad será el sufrir
y la reflexión pendiente carece de lógica y solo convoca al miedo y a la congoja. Morimos todos. Viajo en cada féretro, tallado de cientos de pedazos, esparcido como polvo en cada finado. Todos tuvieron quien los amó y aman, y quienes lo lloran en sus luctuosas realidades. Pero el mío, mi llanto, no tiene rostro, no tiene nombres, ni calidades humanas o diferencias sociales. No las aprecia, solo aflora libre el multidirigido: lloro a todos, mi llanto es extensivo, sumado a aquellos que sufren porque no hay otra opción posible ante la luctuosa desgracia. Valentín Medrano Peña. Valentín tiene una forma exquisita de escribir y de recoger realidades humanas que impacta. Cuando lo leí me impactó. Por eso quise compartirlo con ustedes, porque entiendo que recoge todo el sentir de la nación dominicana ante un hecho inexplicable con palabras, ante una tragedia que no ha marcado para toda la existencia, la tragedia del Yese. Amaury, tú estuviste en el lugar de los hechos desde las 3 de la mañana aproximadamente. Cuéntanos tu experiencia y cómo hasta ahora, cuéntanos el resultado final de cuál es el conteo final que tenemos ya hoy jueves a las 6 de la tarde. Háblanos de tu experiencia tanto en el tema de rescate y como periodista durante todo este proceso que hemos vivido en los últimos días. Sí, bueno, lamentablemente en esta tragedia que embarga todo y que ese artículo deja un sentir nacional, de mi parte lo veo de esa manera. Siento que recoge el sentimiento de la República Dominicana. Lamentablemente se fueron extraídos 221 personas que perdieron la vida al desplomarse el techo del Yese. 155 fueron trasladadas a hospitales, algunas de ellas después lamentablemente fallecieron. Fue una noche de poco, ¿cómo se dice?, de muchas angustias, porque cuando la primera que se da cuenta y me dice, mira, pasó esto y esto, es mi esposa, y dice, pero déjame ver, y cuando nos levantamos, inmediatamente me pongo la ropa para salir al lugar. Los primeros en llegar a dar la ayuda, como siempre, fueron los bomberos, que son la parte más cercana que están en las ciudades. Los bomberos hicieron un perímetro inmediatamente junto con la Policía Nacional para verificar la entrada al establecimiento, para cuidar de que no se produzcan derrumbes mientras ellos estén en el proceso de extracción de personas que se encontraban vivas. Luego también llegan las brigadas de la Defensa Civil que se encuentran en la ciudad y fueron llegando también de Jaina, San Pedro de Macorís y otras ciudades, los grupos de rescate. Fue algo que hay que poner la complejidad de la hora, la noche, tumbar la energía eléctrica de la zona. Son muchos detalles que uno tiene que ver y llevarlo a un proceso para que las personas puedan entender, porque no se podía actuar de inmediatamente hacia rescatar personas, sino que se tenía que verificar, porque tratando de rescatar a la persona inmediatamente podía colapsar una pared y lo que hoy se pudieron salvar, tal vez pudieran haber fallecido por un mal manejo. Por eso quiero destacar. ¿Cómo tú ves la labor de los rescatistas, los dominicanos y las brigadas también alternas que vinieron a ayudarnos de otros países? Mira, para contrario de lo que se dice mucho, y una persona que tengo que poner esto aunque no lo quiera, para los pocos salarios que ganan. Y disculpa que te interrumpa, tú eres periodista y estabas en el lugar de los hechos viendo de primera fila cómo se hace cubriendo la situación. ¿A qué hora llegaste al lugar, Amado? Ya nosotros llegamos muy tempranas horas de la mañana, de madrugada, como se dice. Era algo tan rápido porque tú tenías que moverte en moto-V, porque ese tiempo, lo que sea, para poder llegar a la zona. Lo que te digo es que la capacidad técnica de estos muchachos jóvenes que
no llega ni un salario de, que eso no es lo importante ahora, pero cómo se entregaron a primera hora de la madrugada, a comenzar a verificar, a ver cuáles fueron los primeros, dónde se encontraban los sobrevivientes más cercanos que podían ser extraídos. Eso fue tremendo. Abriendo los huecos para ver por dónde, cortando electricidad, tumbando paredes para que de manera delicada para poder hacer la extracción lo más seguro y posible de las personas que pudieron rescatarse con vida. Es decir, yo le doy, tengo un agradecimiento inmenso por el trabajo, porque esos muchachos en las redes no descansaron. En las redes aparecen algunos comentarios como que los rescatistas en ciertos momentos se entorpecieron y muchas veces hasta caminaban por encima de los escombros. Tú que estuviste ahí, ¿qué tú puedes decir? Mira, lo que pasa es que el que está de afuera ve que todos los escenarios son peligrosos. Lo primero que hay mucha tecnología. Los perros son eficaces para saber dónde estaban las personas con las primeras vidas, y los aparatos que te determinan dónde hay vida. Ahí se utilizó toda la tecnología posible. Se usaron drones de calor. calor. Se usaron los perros determinaban. Además había mucha experiencia de personas que llegaban momentos que había una señal que era universal para todos los que estaban ahí. El puño cerrado y la mano levantada te decían que había que hacer silencio absoluto. Y eso se fue volviendo una cadena hasta que los mismos familiares entendieron, y habían personas que ya con su experiencia oían y decían, espérate que hay alguien, porque eran 5 grupos de rescate dominicanos hasta que llegaron los extranjeros, que también fueron de mucha ayuda por su experiencia. ¿Qué país llegaron? México, llegó Puerto Rico, el ser más cercano, y los rescatistas de Israel con mucha experiencia, y te digo que se combinaron perfectamente para detectar las vidas que se pudieron salvar a tiempo. Es decir, agradecer yo de mi parte la defensa civil, ese grupo de 3 brigadas, fueron excelentes y rápidos en el rescate de personas junto con el equipo Jurón de los bomberos de Santo Domingo. Era una maquinaria sacando de hombres y mujeres, sacando piedra por piedra a mano en fila con grupos de obreros de obra pública y técnicos para llegar a la zona donde se podían comenzar a extraer, porque era algo difícil de explicar. Cuando tuvo un techo que se te derrumba por completo, tú tienes que comenzar por un punto, pero es el punto donde te permite el espacio del alrededor. Cuando ustedes ven las imágenes, solamente tenemos 2 calles, la Independencia, sí, y la que da de forma lateral, perpendicular, a la bomba y al establecimiento. Calle muy estrecha para el tipo de maquinaria que tenía que usarse. Había que usarse. Entonces todo se hizo de manera rápida, en el tiempo que se podía, y a mano muchas veces. Hasta cuando ya las máquinas pueden accesar, se comienzan a agarrar las grandes vigas, las columnas que quedaban sueltas para evitar que los rescatistas perdieran la vida, porque es otra cosa que la gente no observa. Ahí cualquier pedazo de material que se desprendiera le podía costar la vida a un rescatista y a cualquier otra persona que estuviera en la labor. Y tomando en cuenta, Mauri, que no quiero decir la primera, porque no quisiera que se vuelva a repetir en nuestro país una tragedia de esa naturaleza, pero nosotros somos un país en la línea de los huracanes. Quizás para las crecidas de los ríos, para los huracanes, estamos más preparados, no estamos en una zona sísmica. Es nuestra, como bien lo recoge el artículo de mi compadre Valentín Medrano Peña, es la primera vez que nuestro país vive una desgracia tan grande en un solo punto geográfico, porque nosotros no somos un país sísmico. Entonces, entiendo que los equipos de rescate, la sociedad, hizo un trabajo fenomenal. Escuchaba al general Méndez con lágrimas en los ojos decir que ha sido la labor más dura que ha tenido que realizar en 20 años. Y ver esos jóvenes sin descansar, día y noche, tratando de salvar la mayor cantidad de vidas. Así es. Impresiones, Luz, que tú ves, que te lleva, cómo tú ves todo este acontecimiento, toda esta tragedia. Primero, expresar mis condolencias a todas las personas que se han visto afectadas directamente con la pérdida de un familiar o que están luchando
mantener con vida su familiar. Entiendo que todo el pueblo dominicano y todas las personas que son amigas de esta república, de esta nación, de todos los dominicanos que nos encontramos alrededor del mundo, estamos dolidos. Y dolido es poco. Devastado le queda corto. Pudiera equivocarme, pero como dicen mis amigos aquí, para mí no tiene precedentes lo que hemos vivido en las últimas 72 horas. Al cuerpo de rescate, que estaba compuesto por muchos equipos, nacionales e internacionales, le damos las gracias. Y hace poco que confirman oficialmente que terminaron las labores de recuperación de cuerpos y en la zona. Eso es, como ser humano, me solidarizo y estamos todos, hay un silencio extraño, hay un ambiente cuasi pandémico en los alrededores de donde uno está, porque la tristeza es palpable, casi que se escucha. Yo quisiera decir que también como publicista de profesión, es algo que me toca muy de cerca, porque siempre he estado ligada al tema de el entretenimiento, del arte, y pudo haber sido cualquiera. Cualquiera pudo haber estado ahí. Esta nación es eminentemente alegre. Ahí había una tradición de asistencia. Era algo que creo que nadie podía esperarse. Y en este momento, incluso con la participación de Ruby Pérez, un merenguero tan... Un ícono, sí, un ícono nacional. Merengue, tan buscado por los dominicanos para escuchar sus fiestas. Habían personas de toda parte del país y extranjeros, Sí, colombianos, venezolanos. que los sudamericanos les gusta mucho la música dominicana, el merengue, y Rudy Pérez era uno de los preferidos de esos artistas de Sudamérica que le encantan a esas personas. Juan Francisco, implicaciones judiciales en todo este proceso, el Estado, los dueños de la empresa, los hospitales, los implicados. Háblanos de las implementaciones jurídicas o la situación jurídica que prevé todo este proceso. Hoy en los tribunales, estuve por los tribunales del Este, específicamente en el Palacio de Justicia de Higüey, y conversábamos sobre eso, y yo hacía una reflexión que voy a hacer aquí en el programa. No tengo la dicha, o no he tenido la dicha, de compartir personalmente con el propietario de la discoteca, el señor Antonio Espaillá. Pero más que verlo desde el punto de vista jurídico, tengo la certeza y la seguridad que si él pudiera devolver todo y entregar todo en términos materiales, lo hiciera, porque lo que he escuchado, ayer estuve en el velatorio del ex pelotero Octavio Dotel, con el cual me unía una profunda amistad casi familiar, y lo que escuché es que eran amigos, compartían juntos, que si él hubiese estado en el país hubiese sido quizás la primera víctima. Eso llama a uno a la reflexión. Sí, ciertamente hay responsabilidades jurídicas que en su momento saldrán. Las leyes están ahí, para lo que entiendo pudieran aplicar el artículo 1384 del Código Civil, que habla de la responsabilidad de la cosa inanimada. Han habido muchos rumores, se han dicho muchas cosas,
habrá una investigación por los organismos correspondientes y verificarán si fue algo que se pudo prever o no se pudo prever. Todo eso va a determinar qué tipo de figura jurídica operaría. En el precedente relacionado tenemos la explosión de la fábrica de San Cristóbal, también lo de la mueblería de La Vega, pero esto es un hecho totalmente distinto, No tengo el placer de conocer al señor Espaillat personalmente, no he coincidido con él en ninguno de los ambientes, pero sí he escuchado que es un ser humano igual que como lo era Octavio Dotel, muy alegre, muy afable, que más que cliente eran su familia, sus amigos, sus hermanos, y no quisiera estar en los zapatos de él, no por las implicaciones jurídicas que pudiera traer el hecho, sino por la conmoción personal que debe sentir ese señor. La carga emocional, el peso, y de estar también sometido. Que si hubiese estado en el país, hubiese sido la primera víctima, porque todos los lunes estaba ahí con su gente, con eso era un ambiente familiar, un ambiente de amigos. Ahí pudimos haber estado cualquiera de nosotros. Ya los familiares, a través de sus asesores jurídicos, actuarán conforme ellos entiendan. Las normas están ahí, hay que esperar que las instituciones y organismos hagan las investigaciones y determinen la posible responsabilidad que pudieran surgir, pero de entrada sí lo que se ve rápido es la responsabilidad de la cosa inanimada, el artículo 1384 del Código Civil, que establece que se es responsable por el daño que ocurriera a la cosa de la cual uno es guardián y tiene la responsabilidad de custodiar. Ya la investigación dirán si pudiera existir o no la posibilidad de homicidio culposo, negligente, que no creo, pero cualquier cosa que se diga en este momento sería especulación. Pero sí es una tragedia que ha marcado y ha enlutecido a todo el pueblo dominicano. Ha cambiado nuestra forma de ver, nuestra forma de vivir. Ya jamás el lunes será igual. Y dando gracias a Dios, al Todopoderoso, por las personas que pudieron ser rescatadas con vida, por las que pudieron salir, por las que Él en su infinita misericordia mantuvo con vida debajo de los escombros, y por aquellos que están en clínicas luchando por la vida, pedirle al Todopoderoso en su infinita misericordia que los proteja, que los guarde y que les recupere su salud. Y también tratando de ver siempre el vaso medio lleno, como digo. Si eso hubiese sido finalizada la temporada de la MLB, de la Liga Mayor, hoy no estuviéramos contando uno solo de nuestros grandes ligas, porque esa era la discoteca de recibir a los peloteros al terminar la temporada. Amaury, esto marca un antes y un después. Yo sé que la persona a partir de ahora, al visitar un centro de diversión cerrado, va a verlo de otra manera, porque se dice que hay los rescatistas o las instituciones que te dan los cursos de socorro y de prevención. Primeros auxilios. Plantean unas teorías que tienen que ver con la ubicación de las personas. Me imagino que de las cosas buenas que se sacarán de esto es por decir algo, los niveles de precaución, me imagino, la gente, pero también está que los tipos de construcciones para actividades públicas tendrán que tener un nivel de revisión y cumplir, me imagino, a partir de ahora, unos estándares que tengan que ver con mayores criterios.
Sí, mira, desde hace mucho, como yo lo veo, desde hace tiempo, hay unos criterios para esos tipos de actividades. Lo que pasa es que todo el mundo pensó que había temblado la tierra. Los que sobreviven pensó que era un temblor de tierra. Los que salieron huyendo, los de su propio... Que pudieron salir sí. con vida, pensaban que era que estaba temblando la tierra. Existen protocolos. Lo que pasa es que la verdad, desde el punto de vista de la cosa tan rápida sucedida, te lleva a actuar lo más rápido posible. Estas situaciones lo que conlleva ahora es la mayor supervisión de las personas que dan los permisos para estar a los establecimientos. Los ayuntamientos, el cuerpo de bomberos, la defensa civil, los organismos de emergencia son los que te tienen que regir sí o no. Una comisión evaluadora con ONESBI, que es la encargada de evaluar las construcciones. Sí. ONESBI tiene que jugar un papel determinante con todos sus técnicos en verificar, porque ONESBI ha hecho un gran trabajo, pero ahora ya esto nos da una experiencia de los centros de diversión de tener mayor supervisión. Como lo hacen con los puentes, como lo hacen con otras estructuras, ya nosotros ya con los centros de diversión se tienen que tomar referencia. Para nuestro público es bueno, Amaury, que la gente sepa lo que es ONESBI, porque por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de la Infraestructura y Estadística, o sea, es un organismo que existe. Que es capacitado para dar detalles e informes sobre estructura, de cómo pueden estar las estructuras, si están en capacidad de soportar personas, de soportar en el tiempo la estructura, si están en capacidad de resistir en el tiempo un terremoto o cualquier situación que se ofrezca, un viento te puede derrumbar una edificación y así sucesivamente. Es conocido por todos el hecho de que República Dominicana es un país muy espiritual y es un país de mucha fe. Nosotros es admirable cómo nosotros nos mostramos unidos y resilientes en los momentos más difíciles, en donde se necesita el apoyo, la ayuda, la mano amiga, no solamente por personas físicas, también entidades. El pueblo dominicano es solidario, el pueblo dominicano es creyente de Dios, pero también es importante saber que no podemos dejarle todo a Dios. Escuché a un amigo decir, que está detrás de cámara, es cierto, se me quedó en la mente y me resuena bastante. República Dominicana funciona perfectamente en papeles. Excelente, eso está muy bien. Hay una institución, está esto, existen todos los mecanismos. Lo que falta es seguimiento a los procesos. Hubo muchas opiniones, hay muchísimas opiniones hablando en este momento de esta tragedia que quizás pudo haberse evitado, quizás no. Vamos a rescatar las cosas que nos deja esta tragedia, las enseñanzas para prevenir a futuro. Lamentablemente no podemos cambiar lo que ya pasó. Necesitamos todos nosotros como país entender que tenemos responsabilidades desde donde estamos, desde todas las áreas en las que trabajamos. Y creo que para cerrar en este momento, pues quisiera decir que si nosotros queremos hoy homenajear a todos esos héroes sin capa, si nosotros queremos reconocer la labor de los rescatistas, del cuerpo de salud, lo mejor que podemos hacer como nación, como dominicanos, donde quiera que estemos, y en vista de que falta una semana o quizás menos para la Semana Santa, es tener mucha precaución. Y nosotros actuar de la mejor manera posible, cada individuo poniendo su granito de arena. Qué bueno que lo menciona Luz,
a todos nuestros conciudadanos, compatriotas, visitantes, turistas. Entra la Semana Mayor, la Semana Santa, semana de reflexión. Vamos a ser cautos. Ya el corazón dominicano no aguanta una pena más, una tristeza más. Vamos a reflexionar, vamos a encontrarnos con nosotros mismos. Y ayer el Cooperstown, David Ortiz, cuando salía del velatorio de Octavio Dotel, decía: parece que Dios le está haciendo un llamado a la nación. Me llegó mucho esa frase. Parece que Dios le está haciendo un llamado a la nación. Precisamente un lunes antes de iniciar la Semana Santa, tenemos que vivir esta tragedia tan grande. Cuídense, dominicanos, compatriotas, con cautela. Ya no queremos más compatriotas levantados del suelo, ni en accidente, ni ahogamiento. Vamos a reflexionar, vamos a ver qué positivo puede tener para la nación, para cada uno de nosotros, esta desgracia que hemos vivido. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a los nuestros, porque, como bien dice la palabra de Dios, no sabemos ni el día ni la hora. Yo en este momento solamente le pido a toda esa familia y que Dios le brinde la paz y la resignación de soportar esta carga tan difícil, y que todos veamos como ejemplo lo que le puede pasar a uno no puede llegar a los otros, y ser solidario. El próximo jueves el padre Rogelio estará ofreciendo una misa en el lugar de los hechos, y desde esta plataforma invitamos al pueblo a que se una en ese momento de oración que se hará el Jueves Santo a partir de las 2 de la tarde, iniciando ya oficialmente lo que es ya la etapa de la Semana Santa, donde ya las personas comienzan a trasladarse al interior. Y nada, llamar a la prudencia, vivir con sus seres hermanos, con sus seres queridos, vivir esta experiencia para reflexionar de las cosas. Gracias Como a todos. lo vemos con el corazón entristecido en esta oportunidad,